Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Yo quiero estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios y voy a continuar con ese mensaje acerca del evangelismo. Les recuerdo que la vez pasada, en el segundo video, este es el tercero, les dije que iba a comenzar con aquellas tres palabras, aquellos tres términos con los que terminé el segundo video. ¿Cuáles son aquellas palabras? La primera es justificación. Jesús nos presentó inocentes ante su Padre a través de que Él se cargó, de que Él llevó a la cruz nuestro pecado y crucificó allí junto con Él aquellos decretos que nos eran contrarios a nosotros. Por causa de nuestro pecado, habían decretos que nos condenaban. La palabra redención. Redimir es comprar, así de sencillo, comprar. Se aplicaba particularmente a un reo, a un prisionero, el cual por su deuda pasaba a ser esclavo o pasaba a ser ejecutado. Y alguien pagaba una especie de fianza, una especie de fianza, un dinero para que entonces aquella persona recuperara su libertad. Eso es redimir. Y la otra palabra que explicaba era propiciación. Propiciación es un sacrificio, una ofrenda que se presenta a Dios con la finalidad de aplacar su ira. Y Jesucristo fue la ofrenda que aplacó la ira de Dios hacia nosotros. Es decir, Jesucristo fue nuestra propiciación. ¿Por qué mencioné esas tres frases, esas tres palabras? Porque la esencia de nuestro mensaje es la cruz. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz es lo único que logra dar la salvación a una persona. Y hago la claridad es porque muchas veces se está predicando es que somos salvos por nuestras buenas obras. Eso no es cierto. Nuestras buenas obras son consecuencia de que hemos sido salvados, pero no son la causa de nuestra salvación. No podemos predicar que tienes que ser bueno para que Dios te salve. Tienes que alejarte del pecado para que Dios te salve. Nuestra salvación es por fe. Nos alejamos del pecado porque hemos creído en el Salvador y entendemos que Él pide que nos alejemos del pecado, porque con esos pecados no vamos a entrar al cielo. Pero no es por apartarnos del pecado que nos ganamos la salvación. Nosotros la recibimos gratuitamente por haber creído en el Salvador. Nos apartamos de pecado porque eso es el acto de obediencia para limpiarnos y poder entrar a la gloria, entrar al lugar celestial. Pero no es que con nuestras propias fuerzas vamos a ser salvos. Eso tenemos que dejarlo claro en la predicación. Siempre vamos a exaltar la obra del Señor Jesucristo como la causante de que podemos ser perdonados, de que podamos convertirnos en hijos de Dios. Es la obra del Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir algo sobre los métodos evangelísticos. O sea, aquellas actividades, aquellas acciones que hacemos con la finalidad de dar a entender el evangelio a aquellos que no le conocen. Y voy a ser breve, quiero hablar de 3 o 4 métodos evangelísticos y explicar cuál sería la manera de hacerlo de mejor forma. Comienzo con el método de campaña, también conocido como cruzada en otros lugares. Algo que quiero aclarar sobre las campañas es que normalmente son al aire libre, normalmente son en un lugar público, casi siempre a cielo descubierto, o sea, descubiertos. Y nosotros, Dios nos ha dado una inteligencia que debemos usar. No es que a todo estemos pretendiendo que Dios tiene que hacer un milagro.
particularmente en Colombia. En Colombia podríamos decir que en la práctica hay una sola estación y sería el invierno. Pero hay un periodo que consideramos verano, que es un periodo comprendido entre mediados de octubre y mediados de abril. Consideramos que ese periodo es relativamente seco en cuanto a las lluvias. Oye, ese es el momento de hacer las campañas principalmente, entre octubre y abril. A veces nos lanzamos a hacer una cruzada, a hacer una campaña en pleno mes de julio. Un periodo considerado de lluvia, agosto, septiembre. Y entonces después estamos, Señor, llévate la lluvia. Señor, haz un milagro. Señor, aleja esas nubes de por aquí. Oye, también Dios nos dio una inteligencia y tratemos de usarla. Que en caso tal, en un periodo considerado de verano, se presente una lluvia o se presente un tiempo de lluvia, podemos pedirle a Dios si en su perfecta voluntad Él detiene la lluvia o la aleja de ese lugar. Pero no es que vamos a estar desorganizadamente cuando Dios nos ha dado un cerebro, un calendario para que lo utilicemos. Hay momentos que no son propicios para hacer campañas y hay momentos que son más propicios. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo que quiero aclarar de las campañas es sobre la evangelización. El lugar donde vamos a hacer la campaña debe estar anunciado y en cuanto sea posible pedir permiso a los vecinos si vamos a colocar música en alto volumen. Después decimos que nos están persiguiendo, que nos están atacando porque somos creyentes, pero muchas veces somos imprudentes. No sabemos que de pronto hay un bebé recién nacido, una persona enferma cerca del lugar o que se está realizando otra actividad. Aunque sea una actividad inconversa, una actividad que no tiene que ver con las cosas de Dios, nosotros no podemos venir a imponer el evangelio por encima de las demás cosas. Nosotros entendemos que el evangelio es más importante, pero ellos no. Entonces vamos a ser prudentes. Vamos a ser prudentes. Debemos evangelizar, es decir, salir a anunciar varias manzanas a la redonda del punto que hemos elegido de que vamos a tener campaña. Si es posible, repartir volantes. Y no es que vamos a comprar 100 volantes para salir. Estoy hablando de repartir volantes en un periodo amplio. Estoy hablando de 2.000, de 3.000 volanticos para repartir, para anunciar que tenemos una actividad espiritual y que estamos extendiendo una invitación a las personas que viven cerca. Lo otro es la música. Ustedes me perdonan, yo no soy músico, pero soy predicador de la palabra y entiendo que la música muchas veces no es la más adecuada para una campaña. Yo quiero que entendamos algo sobre la música. La música que nosotros cantamos, bueno, hablo de los cánticos, es la palabra más exacta. Los cánticos normalmente son para alabar a Dios. Pero en una campaña, la mayoría de cánticos que debemos cantar son aquellos que llevan el mensaje de Jesucristo cantado. Hay unas alabanzas, unos cánticos que ya hay hermanos que Dios ha utilizado y les ha inspirado, les ha dado para que organicen, escriban cánticos que llevan el mensaje de salvación. Porque es que tenemos que tener claro que esto no es un culto congregacional. Esto es una jornada de guerra. Esto es lo que es verdaderamente la guerra. Esto es una salida de conquista. Y preferiblemente la mayoría de cánticos deben ser cánticos que llevan el mensaje evangelístico. Tengamos eso claro. A veces empezamos a entonar las alabanzas que más nos gustan, pero que las personas ni las entienden, aparte de eso ni las conocen, porque hay un grupo de alabanzas que hacen parte como de ya del común. Se pueden cantar unas cuantas de esas, porque aunque son alabanzas a nuestro Dios, ya son del conocimiento de la mayoría de personas. Pero a veces cantamos esta porque esta me gusta a mí, pero nadie está entendiendo nada. Entonces vamos a elegir correctamente la música. Lo otro es en cuanto, en esto
no quiero estar ni de un lado ni del otro. Hay personas que dicen que no se debe reprender los demonios. Otros dicen que sí. Yo no voy a opinar sobre ese tema. Lo que yo le voy a decir es que si usted va a reprender a los demonios, como usted dice, hágalo entre el grupo de creyentes. No crea que porque lo grite los demonios le escuchan más. Hágalo entre los creyentes, preferiblemente una cadena de oración donde usted hace la práctica de reprender demonios. Si usted practica esto, hágalo ahí. Pero entonces tomamos el altavoz, el amplificador de sonido, y empezamos a mencionar todos los nombres de demonios. Y esto muchas veces aleja a las personas. No es que los aleja porque están endemoniados. No. Los aleja porque ellos lo que quieren escuchar es la palabra, el mensaje. Y empezamos a escuchar que reprendo a Juanchito, a Sutañito, a Perejito, hasta demonios que no existen. Empezamos a reprenderlos como que los conocemos a todos, que empezamos a llamarlos por nombre y toda la cuestión. No estoy en contra de esto, lo que estoy diciendo es que lo haga con prudencia. Que lo haga con prudencia. Muchas veces esto aleja. Lo otro, si ya nosotros oramos, colocamos el culto en manos de Dios, hacemos una oración casi que protocolaria para comenzar el culto. No tiene que ser una oración de media hora. Entendamos que ellos no son creyentes. Nosotros estamos haciendo esa actividad para los no creyentes. El no creyente va a incomodarse rápido, va a fastidiarse con mayor facilidad. Tratemos de hacer oraciones cortas, contundentes, precisas, y pasemos a los cánticos y la exposición de la palabra. La exposición de la palabra. Ya hablamos sobre el mensaje en el anterior video, que no es que yo vengo a reprender a la iglesia o vengo a señalarle a todo el mundo y burlarme de sus pecados y decir, ponerle hasta sobrenombres, apodos, reboquetes que parecen no sé qué cosa, que no. Esto es con amor. No es predicar con rabia. A veces predicamos como si ellos fueran nuestros enemigos. Ellos no son nuestros enemigos. Ellos son nuestro propósito. Ellos son nuestra meta a alcanzar cuando estamos en campaña, cuando estamos en nuestra vida, incluso en general. Entonces, tengamos cuidado en las campañas. Tratemos, en cuanto sea posible, que las campañas no sean tan extensas que acaben muy tarde. Porque hay personas que van el primer día y dicen, yo no vengo más, porque yo tengo que trabajar mañana y son las 11 de la noche y yo estoy todavía en este lugar. Tratemos de ser prudentes. Tampoco es que vamos a hacer un culto relámpago, pero tampoco extendamos esas campañas hasta allá, que una prédica de 2 horas, a menos de que sea algo que sea particularmente el Espíritu Santo. Pero no que yo, pudiendo manejar un mensaje de 30 minutos o de 40 minutos, me extendí, predicé un mensaje de 2 horas y la gente tuvo que irse 11, 12 de la noche para su casa. Esto no era una vigilia, era una campaña. Entonces en eso seamos prudentes. Y lo otro es que no tenemos obligatoriamente que forzar a que las personas pasen al frente. Tratemos de llevar un buen mensaje y tratar de que las personas, el que pueda, haga una confesión de fe. Si pueden, pero no significa que porque hizo una confesión de fe se convirtió. Y hay personas que no significa que porque no hicieron una confesión pública de fe no escucharon y no recibieron la palabra. Entonces a veces nos esforzamos porque es que tienen que pasar y tienen que hacer la oración, a veces hasta con engaño. Pasen acá al frente para orar por ustedes. Y cuando ya las personas están al frente, repite conmigo esta oración. Tú no le dijiste que era para aceptar a Cristo. Tú le dijiste que era para hacer una oración. No engañes a las personas. No engañemos a las personas. Usted dígale, si alguno quiere aceptar a Cristo y quiere hacer una confesión pública de fe, pase aquí al frente. Dígale a qué va a pasar. Y si la persona dice que no, no lo obligue. Por allá los servidores, los mujeres, pero ven, y jalándolos, ven, pasa al frente. Ya él escuchó, él es un adulto, él pasa si él quiere. Si no, no tenemos por qué forzarlo. A veces se incomodan por esta actitud y no vuelven más. Tengamos esto en cuenta. Lo otro que debemos tener en cuenta en cuanto a las campañas es tomar nota de las personas que hicieron confesión de fe. Tomar nota de aquellas personas que vimos que estaban motivados,
¿Qué le preguntamos normalmente? Su nombre, su número de teléfono y su dirección para tener facilidad y hacerle un seguimiento. Cierro con esto porque el tiempo se me ha ido. Y en cuanto nos sea posible, tratemos de que las campañas sean largas. Cuando me refiero a largas, no me refiero a largas en ese día, sino en el número de días. 10 días, 12 días. Esto es una recomendación, son preferibles porque la persona es expuesta a la palabra por mayor tiempo, es decir, varios días. No que en ese día vamos a hacer un culto muy largo, sino que en cuanto sea posible, vamos a tratar de hacer campañas de 7 o más días. Es preferible. Exponemos a la persona la mayor cantidad de tiempo a la palabra de Dios. Voy a cerrar aquí porque el tiempo ha corrido. Y voy a hacer otros videos porque ya no me alcanzó. Entonces, que Dios les continúe bendiciendo.